Bien, vamos a hablar un poquito de qué es este ciclo Aprendiendo Juntos. Realmente estamos contentos de poder estar participando en un webinar más que tenemos por delante, y hoy con ponentes como todas las semanas lo venimos haciendo, con ponentes de primer nivel, ponentes que tienen para decir en este tiempo un mensaje, para darnos herramientas para llevar este ciclo que estamos viviendo en nuestras vidas mucho mejor. Así que sin demorar mucho, vamos a presentar el webinar de hoy, el ciclo Aprendiendo Juntos Hoy. Vamos a presentar a Miguel Herrador Álvarez. Él es máster en terapia breve, va a presentar el tema La terapia breve para resolver la hipocondría y el estrés postraumático, una terapia eficaz para tiempos de pandemia. Sabemos más o menos quién es Miguel, vamos a presentarlo. Él es máster en terapia breve, es terapeuta gestáltico, filósofo por la Universidad de Barcelona, coach profesional, él es presidente de la Asociación Catalana de Terapia Breve Estratégica, responsable del área de intervención estratégica del Instituto Gestalt, miembro fundador de Team Solving aquí en Barcelona, director del Centro de Terapia Breve Sentirse Bien, director de la formación en Terapia Breve Estratégica Integral, formador y supervisor de terapeutas y coaches, especialista en trastornos de ansiedad, creador de un modelo de enneagrama. Ocurre por ahí ahora. Toda la gente tengo el micrófono abierto. Bien. Y autor de los libros. Por favor, voy a cerrar todos los micrófonos. Todos te vemos. Y ya nos... A ver. Y autor de los libros Conducir sin miedo, pautas y estrategias para superar la ansiedad, el pánico con brevedad, y Niños sin miedos, estrategias para ayudar a tu hijo a ser un adulto sin pánico. Así que vamos ya a abrirle entonces el micrófono a Miguel Herrador Álvarez, para que pueda estar haciendo su presentación. Miguel, bienvenido. Voy a quitar entonces para que tú puedas compartir pantalla. Muy bien. Ahora, entiéndeme, yo soy un poco trasto con esto, ¿no? Soy una nulidad informática. Entonces, ahora, ¿ya se me está escuchando? Sí, perfecto. ¿Y se me está viendo? También. Entonces, cojonudo. Bueno, muchas gracias, José Luis, por invitarme al ciclo de conferencias webinar, ¿no? Y nada, un saludo a todas y a todos. Estoy un poco nervioso porque a mí me gusta explicar siempre moviéndome y estoy aquí como un busto parlante, ¿no? Parezco una estatua y, no, y me siento un poco incómodo, pero bueno, ya iré haciendo. Entonces, estos días, desde que empezó toda la crisis esta del coronavirus, he estado escribiendo mucho sobre cómo, porque mi idea fue, digo, hostia, ¿cómo puedo echar una mano? Que ahora necesitamos más que nunca, ¿no? Y varias de las cosas que he escrito tienen que ver con lo que voy a hablar hoy. Una de las cosas que no sabéis es que yo he sufrido de ataques de ansiedad con agorafobia hace muchos años, ¿no? Y por eso me metí en este mundillo. Yo iba para otro sitio, lo que la vida hace a veces, ¿no? Y por eso me gustan tanto los trastornos relacionados con la ansiedad. Porque los he sufrido en mis propias carnes. Entonces, claro, me gustan mucho y me he espabilado para estudiar con los mejores del mundo en estos temas. Y quiero compartir con vosotros lo que sé.
tenemos poco tiempo, no me puedo extender mucho, pero me gustaría hacer la introducción de un problema tan complejo como es la hipocondría, que lleva de cráneo a los sistemas sanitarios del mundo, porque hay muchísima gente con este problema, ¿no?, que creen que están enfermos de verdad. Y nosotros trabajamos con 3 categorías distintas. Una que sería, la primera categoría sería la hipocondría fóbica, que sería como una fobia simple. Tenemos esta gente que se hacen análisis y se desmayan, que tienen miedo a hacérselos y entonces no van, los que no quieren ir al dentista, los que no quieren ir al médico, los que no quieren entrar a un hospital, ¿no? Estos serían estos hipocondríacos de tipo fóbico, que los tratamos como una fobia simple, aunque no sea tan simple de tratar, ¿no? Y la característica principal de esta problemática es la evitación, simplificándolo mucho. Yo podría estar días hablando de esto y no acabaríamos. Después tenemos la hipocondría clásica. La hipocondría clásica, aquí entraría dentro el coronavirus. La hipocondría clásica es tener miedo a morirnos o a padecer una enfermedad muy grave. Pero la problemática no es tanto que me muero, sino la rumiación obsesiva que hay en torno a eso. Estos días, en torno al coronavirus, pues yo y más gente, pues, imaginaos la de preguntas que nos hemos llegado a poder hacer, ¿no? ¿Lo cogeré, no lo cogeré? Y si voy a un hospital, y si tengo alguna urgencia de otro tipo, imaginaros, ¿no? Pues todo esto lo llevan las personas hipocondríacas, como digo, clásicas, ¿no? A rajatabla y en grandes cantidades. Podríamos decir que también adscrito así a la hipocondría clásica están las enfermedades coronarias, ¿no? El miedo a morir de un infarto o tener un ictus, las enfermedades contagiosas como el ébola o el VIH, todo tipo de tumores, y también enfermedades autoinmunes o incluso desconocidas. Y después la otra gran categoría, que esta todavía es más compleja, la llamamos la hipocondría somática, que se caracteriza porque aquí ya no hay miedo a morirnos, hay miedo al dolor. Hay cantidad de personas que tienen dolores. Aquí en España hablamos de achaques. Y están continuamente yendo a médicos, para aquí y para allá, pero no le tienen miedo a morirse. Lo que quieren es descubrir la causa de lo que les ocurre. Creo que dicho así se me entiende bien, ¿no? Paso ahora hemos preparado un PowerPoint para que después el que quiera consultarlo lo pueda consultar, y si no, para que me sigáis también de una manera un poco más ordenada, ¿no? Perfecto. Sí. ¿Lo ubican desde ahí el Power o lo ubicamos nosotros? En eso estoy. A ver cómo lo hago. Estoy en ello. Bien. Y aquí da que se vea toda la pantalla. ¿Sí? Arriba, no. Ahí. Un momento que estoy teniendo un problema. Perfecto, no hay problema. Ahí estoy, ¿vale? Pero, ¿cómo lo hacemos? Porque yo no la veo bien ahora mi... Espérate, Aquí se ve perfecto, ¿eh? Sí, pero yo no. Un momento, no, que no cunda el pánico. Un segundo, ¿cómo podemos...? No te preocupes que eso es. Ok, ¿vale? Ahora, ya estoy. Ahora sí que lo tengo esto centrado. Muy bien. Me gustan mucho los aforismos. Yo creo que los aforismos, como todos podéis comprender, en muy poco espacio incluyen o tienen una gran carga de sabiduría, ¿no? Y fijaros lo que dice Paul Watzlawick, que ha sido uno de mis grandes maestros: mirar hacia adentro vuelve ciego. Esta sería la quintesencia de un hipocondríaco, alguien que está mirando continuamente hacia adentro, como si tuviera un escáner, ¿no?, que lo pasa de arriba abajo constantemente, para ver si coincide lo que siente con lo que teme.
Así que, fijaros que este aforismo ya nos está dando bastante información de cómo podríamos resolver la hipocondría, ¿no? Enseñando a la gente a estar más para afuera. Heráclito, hace 2500 años, nada atemoriza más al hombre que sus propias sensaciones, y tiene toda la razón. Todos los trastornos de la ansiedad tienen que ver mucho con el no poder soportar según qué sensaciones. Y esto es mío, no estoy a la altura de los dos aforismos de antes, pero creo que se me entiende bien. El miedo a estar enfermos hace que nuestros nervios se enfermen. Y esta también sería la quinta esencia de la hipocondría, ¿no? Y de todos los trastornos de la ansiedad. Lo de que enfermen nuestros nervios es una metáfora, no se enferma nadie, ¿no? Pero resume muy bien lo que quiero decir. Sigo pasando. ¿Por qué nos asusta tanto la muerte? O la enfermedad, porque son cosas que no podemos controlar. Y esta es la característica también de la mayoría de los trastornos de la ansiedad, el miedo a no tener el control. Me gustaría decir que si nos paramos a pensarlo, nunca hemos tenido ese control. Nuestro organismo ya funciona solo, no nos necesita racionalmente a nosotros. Y a veces cuando intervenimos racionalmente estropeamos un poco las cosas. Y la otra cosa que os quiero decir aquí es que si queremos resolver la hipocondría tenemos que hacer que la gente se enfrente a tener un contacto valiente con su cuerpo, no un contacto miedoso, no un contacto evitativo. Y también con las ideas o con las imágenes que a veces pueden tener en la cabeza acerca de su problemática. El contacto tiene que ser valiente. Cada vez que evitamos el miedo, aumenta. Entonces, así rápidamente, aquí os he puesto 6 estrategias para la hipocondría en estos tiempos, para esta problemática en concreto, la del coronavirus. Pueden servir para otras cosas, pero esto está muy indicado para ahora. Entonces, ¿qué nos ha pasado estos días de confinamiento? Pues imaginaros, yo creo que yo tuve, y esto lo hago con más gente, tuve un par de días en que, a base de ir escuchando noticias, empecé a ponerme muy nervioso. Un día me levanté a finales de marzo moqueándome la nariz y dije, hostia puta, ya está, ya lo tengo, ya estoy perdido, ¿no? Y esto lo he comentado con mucha gente. Otro día posterior, ya en el mes de abril, tuve un poco de fiebre y dije, ya está, ya estoy perdido, ¿no? Es muy fácil. Fijaros que nunca antes había retransmitido una catástrofe o una tormenta, ¿no?, mundial tan grande como esta a niveles de internet, a niveles de televisión. Nunca se había transmitido una cosa así y nunca habíamos recibido tanta información de golpe, ¿no? Y encima una información que atemoriza, una información que nos deja cortados, que nos deja bloqueados. Porque si malo es el coronavirus, mala es la consecuencia, las consecuencias económicas me refiero, ¿no? Y también las consecuencias sociales, la de gente que se está quedando fuera del sistema social y la de gente que no puede desarrollar sus emociones en relación con los otros, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las noticias. Si viviéramos en una isla solitaria y hubiéramos nacido ahí y no tuviéramos noticia ninguna de qué son las enfermedades, sería muy difícil que fuésemos hipocondríacos. Me gustaría que esto se quedara claro, ¿no? No es que uno tiene una enfermedad mental, no. Es que estamos infectados por noticias que son desastrosas. La segunda estrategia, el chequeo o la comprobación obligatoria. ¿Qué quiero decir con esto? Un hipocondríaco está escuchándose continuamente. Y nosotros lo que cogemos es eso que está haciendo, se lo prescribimos. De manera que convertimos algo que le va mal en algo que le va bien. Convertimos algo que lo pone ansioso en algo terapéutico.
Fijaros que os he puesto una cita muy interesante de Cioran, que es uno de mis filósofos favoritos del siglo XX, y dice que toda obsesión se satura de sí misma. Y eso es lo que pretendemos con esta estrategia. Me he saltado a algo importante, y es que en nuestra manera de trabajar utilizamos una cosa que se llama reductor de complejidad. Porque si así nos ayuda mucho a ir al grano. Nos interesa mucho cómo funciona un problema, no las causas de un problema. Y nos interesa mucho saber cómo funciona un problema, porque cualquier intervención que hagamos ahí, cualquier pequeño cambio, hace que cambie todo el problema. Nuestra manera también es enfocarnos hacia las soluciones, no hacia los porqués y tal y cual. Enfocarse al problema. Y en lo que nos fijamos mucho es en aquello que hacen las personas para tratar de no estar ansiosas o para tratar de no estar obsesionadas con la problemática del coronavirus. Dicho esto, ahora se entenderán mejor las estrategias. Entonces, la tercera es dejar de contestar preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que una persona que está con hipocondría, un obsesivo, y llamamos a los hipocondríacos obsesivos evolucionados en nuestra corriente terapéutica, es una persona a la que continuamente le vienen preguntas que se las va respondiendo. ¿Y si me enfermo? ¿Y si me muero? ¿Cómo será esto de estar muerto? ¿Cómo será esto de estar en un hospital con un respirador puesto? ¿Y si no me recupero bien para el resto de mi vida? Fijaros que son un montón de preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque son preguntas que hacen alusión al futuro. Y no podemos conocer el futuro pensando desde el presente. No somos adivinos. Y tenemos que cortar eso. Tenemos que enseñar a la persona a que deje de contestar esas preguntas. O bien que se ponga a contestarlas hasta donde no pueda más. De las dos maneras ganamos. Los griegos tenían, en concreto Pirrón, que era el creador del escepticismo, tenía una palabra, epogé, que significa suspendo mi juicio. Eso tratamos de enseñar a las personas con esta problemática. La cuarta estrategia. Fijaros que, lo explico aquí, ¿no? Que una persona hipocondríaca puede sufrir de muchas maneras, pero nunca en silencio. Son personas con una verborrea increíble y le quieren contar a todo el mundo sus males o preguntarle que si los ven bien, si los ven mal. Y todo eso tenemos que cortarlo. Porque si no, si yo me pongo a hablar solamente de mis problemas, me problematizo todavía más. Por lo tanto, utilizamos eso que ya está haciendo la persona, esa solución intentada, ¿no? Que no le funciona, la utilizamos de una manera terapéutica. Y entonces le pedimos a la persona que 1 o 2 veces al día, durante 15 minutos más o menos, le pegue la chapa que decimos aquí, o le cuente todo lo que teme o todo lo que le preocupa en torno al coronavirus, o bien a su pareja, o bien a su familia, o bien a unos amigos en el caso de que no tenga a los otros, ¿no? Y podéis imaginaros, la persona tiene que estar de pie y los otros tienen que estar en riguroso silencio, no pueden decir nada, no pueden aportar nada. Imaginároslo, si os tocara hacerlo a vosotros. Es la cosa más aburrida del mundo. Y también una de las cosas más absurdas del mundo. Estás contándole a alguien que no te dice nada todos tus problemas. Curiosamente, en muy poco tiempo, la gente deja de quejarse y el resto del día lo tiene bien. No pueden hablar con sus familiares o con su pareja o con sus amigos de su problemática el resto del día. Es un ejercicio divertido, visto así, ¿no? Y muy eficaz. La quinta estrategia consiste en ritualizar la búsqueda compulsiva de diagnósticos en Internet. Muchos de los hipocondríacos se vuelven todavía mucho más hipocondríacos por exceso de información, ya lo estaba hablando antes. Pero en este caso es mirar dentro de Internet a ver si lo que les pasa coincide con lo que temen. Y ocurre un efecto paradójico cuando se hace esto, que las personas que hacen esto amplifican todavía mucho más sus temores
y las sensaciones que tienen. No los disminuyen. Buscan en Internet para tranquilizarse, pero lo que logran es obsesionarse todavía más. Y la sexta estrategia también me encanta. Actuar como si estuviésemos sanos. Todos conocéis qué es el efecto placebo. Imaginaros, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo que no está en una cápsula o algo que no tiene ninguna sustancia que cause ningún efecto nos pueda curar de cosas que creemos que son enfermedades o problemas que tenemos, ¿no? Es increíble, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que tenemos alguna enfermedad o que no la tenemos? Es obvio que quiere decir que no tenemos ninguna enfermedad, si no eso no podría afectarnos. No, los milagros no existen. Pero sí que existe el actuar como si uno estuviera bien o como si uno estuviera enfermo, como si uno tuviera salud o como si uno no la tuviera. Y fijaros que la gente que cree que no tiene salud están pálidos, no salen, se tumban en el sofá, no hacen esfuerzo, no vaya a ser que pase algo, cambian la alimentación. Todo eso conlleva a que uno se pueda sentir enfermo. Y ese sería el efecto nocebo. El efecto nocebo también es cuando leemos el prospecto de un medicamento y nos empezamos a poner amarillos, verdes, azules, después de ir leyendo, ¿no? Pues pidiéndole a una persona que haga pequeñas cosas cada día, cosas muy pequeñas, en torno a como si estuviese bien, como si gozase de buena salud, las cosas empiezan a cambiar pronto. Y actúa como si le diéramos una pastilla placebo o una cápsula placebo. Es un trabajo muy interesante. Me gustaría añadir que todos construimos nuestra realidad y esta es una buena manera de construirla de una manera adecuada. Ahora voy rápido, pero aquí tenéis dos escritos de Viktor Frankl, es un escritor que me encanta. Ya se ha hablado aquí en algún otro webinar de él, así que esto, para mí lo que es importante decir es que este es un hombre que sabía mucho de estrés postraumático por lo que le tocó vivir. Así que paso. Como todos sabéis, más o menos, trauma significa herida. El inconveniente con el estrés postraumático es que la herida esa está en el cuerpo anímico de uno. Es algo que no se puede tocar, que no se puede ver, que no se puede coser, que no se puede desinfectar, ¿no? Y por lo tanto, cerrar esa herida, si no somos diestros, va a ser una cosa difícil. Yo creo que todos vamos a salir de esta situación un poco tocados, unos más, otros menos. ¿Por qué? Pues porque se nos ha venido un diluvio encima, ¿no? Una hecatombe. Y todavía no estamos reaccionando bien, que es lo que ocurre cuando hay estrés postraumático. Al principio no se reacciona bien, pero cuando las cosas se suelen calmar, suelen aparecer muchos problemas, ¿no? ¿Cómo os diría? La característica del estrés postraumático es que ocurre algo que es tan difícil de digerir por nuestro cuerpo anímico, incluso por nuestro cerebro, que nos bloqueamos, que nos cerramos, ¿no? Es pum. Fijaros que hay gente que se queda con amnesia, ¿no? De lo que le ha pasado durante mucho tiempo. Hay gente que no pueden pensar en eso y se despiertan por las noches con pesadillas y la cama empapada. Fijaros, ¿no? Es una cosa compleja también. Sin embargo, ¿cómo os diría? Trabajar con lo traumático no es, por lo menos para nosotros, no es tan difícil. Todos habéis visto la película estas Memorias de África, ¿no? Lo que ocurre en esa película es más o menos real. La Meryl Streep hace de Isaac Dinesen, que fue un premio Nobel de literatura esta mujer.
lo que ocurre allí es bastante cierto. Tuvo una vida muy desgraciada esta mujer. Pero fijaros que se dedicó a escribir. ¿Para qué creéis que sirve escribir? ¿Por qué hay tanta gente que escribe novelas, poemas, canciones? Porque ayudan a sobrellevar nuestras penas, nuestros sufrimientos. Porque nos ayudan a canalizarlos. Nos ayudan a restaurar lo que está roto dentro de nosotros o lo que está herido. Y os invito, ¿no?, a que escribáis cuando os pase una cosa que es muy difícil de digerir. Fijaros que la solución intentada de una persona que tiene estrés postraumático es tratar de no pensar, de no recordar, de no tocar aquello que es tan traumático. Y fijaros que no solamente nos puede servir para esto, nos puede servir para los casos de bullying, para los casos de maltrato, para los casos de atentados, para los accidentes, para infinidad de cosas que nos resultan traumáticas, incluso para un simple divorcio o un despido del trabajo. Puede ser algo muy traumático para alguien, depende de la situación en la que esté. Así que, fijaros, ¿no? Todos los dolores, todos los sufrimientos se pueden sobrellevar si los ponemos en una historia. De ahí la importancia de novelar el trauma. Se puede novelar desde el momento ahora o se puede ir hacia atrás, ¿eh? No hace falta que tenga un correlato lineal lógico. La segunda estrategia, ya estoy casi acabando. Compararnos a la inversa. Este es un ejercicio que lo aprendí leyéndome a Schopenhauer, uno de los grandes filósofos del siglo XIX. Este hombre no tuvo una vida muy agradable tampoco, que digamos, no tuvo una vida difícil. Y tuvo que inventárselas, tuvo que arreglárselas para poder valorar lo que tenía. Y yo con esta fórmula, que me parece muy interesante, ver lo que poseemos con la mirada que tendríamos si nos hubiera sido arrebatado. Hay mucha gente que abusa del pensamiento positivo y yo pienso que hay que ver las cosas desde muchas ópticas, no solamente desde una lógica lineal, ¿no? Y esto está muy bien. Imaginarnos que lo que tenemos nos lo han quitado puede hacer que valoremos muchísimo lo que tenemos. Muchísimo. Os invito a que la hagáis. Y la tercera estrategia tiene que ver más con Viktor Frankl. Darle sentido a la vida aquí y ahora. Quería matizar esto, porque fijaros lo que dice, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Claro, para él, ¿cuál era el sentido de la vida? No era una cosa muy mística, ¿eh? No tenía que ver con eso. Tenía que ver mucho con el aquí y el ahora, con las cosas simples, con las cosas pequeñas, con la pareja, con la familia, con los amigos, con ese pequeño placer de tomarte algo, de comer algo en algún sitio, algo simple. Eso le da sentido a la vida. No tiene ningún carácter mesiánico esto de trascendencia, ni mucho menos. Eso sería entenderlo mal, porque además él lo explica muy bien cómo es. Así que yo os dejo aquí. Muchas gracias. Ya veis que le pongo un poco de humor, porque también nos hace falta, ¿no? Y nada, espero vuestras preguntas, que yo pienso que ahí os puedo contestar y os puedo decir más cosas que en esto, que es muy rápido y muy atropellado. Un abrazo muy grande a todos. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Hemos aprendido muchísimo y seguramente ahora, luego de los agradecimientos que están escribiendo, seguramente vamos a escuchar muchas preguntas y las vas a estar tratando de responder.